Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. ¿Qué dice la gente linda de Dios? Esperemos que estén todos bajo la bendición de Dios y todas aquellas personas que están por primera vez viéndonos a través de este medio, le damos la bienvenida a este canal de YouTube. Canal que transmite la palabra que permanece para la hora que pasa. Para las personas que no me conocen, quien les habla, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús, la Esperanza, del barrio de La Boca, en la calle Necochea, 1066, esquina Bransen. Si usted vive cerca de aquí, nuestras reuniones son los martes, los jueves, los sábados a las 19:30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Será bienvenido si así desea venir y tenga la plena seguridad que aquí usted oirá la palabra que permanece para la hora que pasa. La palabra que sale del corazón de Dios y que así como ha venido de Él, así será extendida y predicada para usted. Para todos los amigos, conocidos, hermanos en Cristo, colegas en el ministerio que nos ven, los que están en los pueblos, en las ciudades, en las provincias de nuestro país y más allá de nuestra frontera, hermanos de Chile, hermanos de Paraguay, de Brasil, de Italia, de Francia, de España, familias que tenemos en España, Estados Unidos, colegas que nos ven desde allí, un abrazo enorme de toda nuestra producción y deseamos de todo corazón que Dios esté bendiciendo sus vidas. En estos días estamos hablando sobre una serie que justamente, como es la palabra que permanece para la hora que pasa, estamos hablando de Jesús, que a través de todos los tiempos permanece y no pasa de moda, como algunos dicen, no pierde vigencia. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Nuestra serie, que ha comenzado el miércoles pasado, lleva por título Jesús, una persona o un hombre extraordinario. Esta es la serie que hemos comenzado y hablamos hoy para qué vino Jesús a este mundo. El miércoles pasado veíamos quién es Jesús de Nazaret. Hoy vamos a ver para qué vino Jesús desde el cielo a este mundo. ¿Vino acaso para cubrir nuestras necesidades materiales, como algunos piensan? Para que no pasemos hambre los hombres, para eso vino Jesús, para darnos de comer, para que podamos ser sanados de todas nuestras enfermedades, para librarnos de los ataques satánicos, para solucionar nuestros problemas familiares, etc. ¿Para eso cree usted que vino Jesús a este mundo? Bueno, si Dios a través de Jesús ha hecho, hace y hará determinados milagros a nivel material y temporal, es de pura misericordia. Él ha venido a este mundo con un propósito más profundo, más grande de aquel que solo piensa en las cosas temporales de esta vida. Por mucho tiempo, las campañas o las reuniones al aire libre que han hecho los evangelistas o la iglesia evangélica, llevaba títulos como este, mire: Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta o libra, Cristo prospera, Cristo bautiza, Cristo restaura. Bueno, sí, el Señor Jesús puede hacer esto, pero mucho más que esto. Pero Él no vino para esto. Esto es un evangelio o unas buenas noticias, como quiere decir la palabra evangelio. Este es un evangelio de ofertas. Parece como que estuviera pensado y centralizado
en la necesidad del hombre, aparentemente la necesidad del hombre, porque la necesidad del hombre es otra. Pero este evangelio centralizado en los hombres, este evangelio que está anunciado así, Cristo salva, Cristo sana, está pensado en el hombre exterior, en la parte humana del hombre, en su piel, en sus huesos, en su intelecto, en sus necesidades temporales y materiales, aún intelectuales de este mundo. Pero mire, los que han leído la Biblia saben que fue el deseo puesto por Satanás, el deseo puesto por Satanás en el hombre y en la mujer, que le hizo caer en el error, en la miseria y terminar en la muerte. Fue el deseo de las cosas temporales. El llamado fruto prohibido era algo que entraba por la boca e iba al vientre. No era algo espiritual, era comida. Era sacarse un gusto porque ni hambre tenía el hombre y la mujer en el jardín del Edén. No estaban pasando hambre, vivían en la abundancia y en toda la gloria y la gracia derramada de Dios sobre sus vidas. No le faltaba nada. Sin embargo, allí fue tentado. Así como es tentado hoy en la miseria, en la necesidad, el diablo no respeta círculo social. Él va a venir y va a tentarle. Porque si logra que usted caiga en el error y en la ambición, usted será apartado del propósito de Dios para su vida. Lamentablemente, fue así en el principio. Todavía vemos la mayoría del mundo bajo este principio de error. Pero veamos según el Señor Jesús para qué había venido a este mundo. Él lo dijo en los evangelios, porque la Biblia, en los evangelios de la Biblia, está la verdad. Es el único libro que puede hablar con autoridad, porque es palabra inspirada por el mismo Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 42 y 43, dice, San Lucas capítulo 4, versículo 42 y 43, dice, cuando era ya de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Es decir, Jesús se levanta a la mañana de dormir, había dormido muy poco, y al salir el sol fue a un lugar desierto y la gente lo seguía, no quería dejarlo. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de lo que Jesús le podía dar de sus propias necesidades materiales. Y en el versículo 43 dice, pero él, Jesús, les dijo a los discípulos, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es decir, no se quedó así. Por más que la gente se desesperaba porque tenían hambre, porque estaban enfermos, porque estaban con miles de problemas, Jesús no se quedó allí, porque dijo, para esto he sido enviado, para llevar el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias y reino significa gobierno, se traduce así. Las buenas noticias que el gobierno de Dios está a disposición de los hombres si ellos quieren volver. Pero la gente buscaba a Jesús por sus necesidades materiales. Y el mismo Jesús se lo dijo. Yo no vine para esto y ustedes me buscan no porque yo puedo darles algo más que comida y bebida, algo que ustedes realmente necesitan, que es la vida espiritual, pero a ustedes a esto no les interesa. Mire, lo vamos a leer en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 26, dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me están buscando porque les doy de comer, no porque hay algún poder en mí que es de parte de Dios y que ustedes a través de mí pueden encontrar a Dios. No, no les interesa a Dios. Les interesa comer, vivir bien, vestirse, tener placeres, tener abundancia. Esto les interesa. Si están enfermos les interesa estar sanos, pero yo les vengo a ofrecer a Dios y ustedes no quieren. Fue muy directo el Señor. El Señor hizo milagros de todas maneras, hizo señales, pero de pura misericordia. No porque Él fue enviado para esto, de parte de Dios el Padre, sino de pura misericordia. Donde el Señor hizo algunos milagros y señales de pura misericordia, porque Él vino por otro motivo. Él vino por el motivo principal de que las almas volvieran a Dios. Disculpe este error. Pero el primer milagro que el Señor hace cuando comienza en el ministerio es ir a unas bodas en Caná de Galilea. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto, han leído la Biblia o han oído de las bodas de Caná. Todo el mundo ha hablado de las bodas de Caná. Todavía el Señor, que más o menos se calcula que en aquel entonces tenía 30 años, todavía el Señor no había hecho ningún milagro porque no había comenzado el ministerio de la predicación del reino de Dios. Pero aproximadamente tenía 30 años cuando él fue a esta boda, a este casamiento. Esto sí, está en el Evangelio de San Juan, es un texto muy conocido, San Juan capítulo 2, versículo 1. Si usted tiene Biblia me puede seguir. San Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eran como de 150 litros cada tinaja de esas que había allí. Versículo 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, porque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un milagro. Agua transformada en vino. ¿Usted cree por pura casualidad que Jesús va a dejar el cielo, va a dejar su gloria, va a dejar todo lo maravilloso que es la ciudad celestial donde Él vive con su Padre y el Espíritu Santo, para venir a esta tierra a transformar agua en vino? No. Si Él dejó los cielos y toda su gloria para venir acá, tiene que haber venido por algo mucho más importante que transformar agua en vino para una fiesta, porque a algunos que les gustaba tomar vino, querían tomar vino. Ahora, claro, ustedes saben que, o por lo menos los que han estudiado un poquito la Biblia y la historia, saben que los casamientos
la iglesia allí judía o de las costumbres judías, los casamientos, las fiestas, por ejemplo, la preparación de la fiesta duraba más de un mes, pero la fiesta en sí duraba una semana. Quiere decir que comían y bebían por una semana, durante una semana, y era una fiesta enorme, donde el novio compraba bastante vino y había para comer, para tomar. Y en Caná, que si usted se fija en algún libro de historia de aquella época, Caná era un pueblito muy pequeño y era muy habitué que cuando había una boda, como eran tan pocos viviendo en los pueblos, todo el pueblo iba a la boda, invitados y colados, ahí estaban. Es casi seguro que todo el pueblo de Caná estaba allí. Así que el novio se tenía que jugar, tenía que haber abundancia, porque si no, ¿para qué invitaba a la fiesta? ¿Para qué hacía fiesta si no había para tomar y comer, no? Bueno, a esa fiesta fue invitado Jesús, su mamá, porque él estaba haciendo vida normal hasta allí, no había entrado al ministerio. Y junto con él andaban algunos seguidores, algunos que estaban entusiasmados con él, los primeros llamados discípulos, y vinieron a la fiesta. Y claro, parece ser que al principio de la fiesta nomás, no era muy mucho lo que había para tomar, era normal que cuando se acumulaba mucha gente, escaseara el vino, pero acá no escaseó, acá faltó. Se terminó el vino y muy temprano. Así que, ¿quiénes se enteraron? Los que estaban sirviendo. ¿Y qué hicieron? Y fueron a María, que era muy amiga del novio, aparentemente de la familia del novio, y le dijeron, estamos con un problema, se terminó el vino. Y María, que aunque ella había llevado en el vientre a Jesús, sabía que no era hijo de varón, sino concebido por el Espíritu Santo, sabía que un ángel le había revelado quién era él, así que fue a él y le dijo, mirá, no tienen vino, hijo. Pero Jesús la trata como una mujer más. No le dice, ¿qué pasa, mamá? O ¿cuál es tu inquietud, mamá? No, le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Es decir, a mí no me manda ningún humano, ningún ser humano, ni hombre ni mujer me va a decir lo que tengo que hacer. Aún yo no entré al ministerio. Mi tiempo no ha llegado. Entonces María se dio vuelta y le dijo a los que estaban allí, mire, hagan todo lo que él diga. Porque ni María sabía lo que iba a hacer o si lo iba a hacer Jesús. De la manera que la atendió, le pegó un freno allí. Así que Jesús de pura misericordia se acercó a los sirvientes y le dijo, llenen estas tinajas de agua. Imagínense, si eran como 150 litros en cada tinaja, eran 3 tinajas, creo que, no me acuerdo bien lo que leí ahí, había bastantes litros de agua. Llenaron las tinajas de agua y luego el Señor debe haber orado y se produjo el milagro. Luego le dijo a los sirvientes, lleven al catador, siempre en la fiesta hay uno que catador del vino, vio que le toma el aroma, toma un traguito, lo paladea y dice, no, es bueno, o está picado, o depende, él decide. Lo llevaron al catador, probó el vino y dijo, pues está buenísimo. Entonces fue a felicitar al novio. Y dijo, bueno, en todas las fiestas el novio al principio sirve un poco del mejor vino. Y cuando ya están todos bien tomados, por no decir que están para el otro lado, entonces ya después le dan vino con agua, le dan el peor vino. Pero tú, hace ya un rato que comenzó la fiesta y has guardado el mejor vino para lo último, porque este es mejor que el que tomamos anterior. Claro, el catador no sabía que ese vino venía del agua. Era agua transformada en vino, pero transformada por el poder de Dios. 2 cosas importantes. ¿Quiénes fueron los únicos que no supieron que sabían que no había vino? Los sirvientes que servían, el novio, por supuesto, el primero que le deben haber dicho es al novio, y a María, la madre de Jesús.
Los tres. ¿Y quiénes son los que supieron del milagro? Los mismos. Los sirvientes fueron los que llenaron las tinajas de agua y después sacaron vino. Ellos vieron que ocurrió el milagro. ¿Quién fue el segundo a enterarse? El novio. El tercero, la Madre María, por supuesto. Y dice, ¿y el catador? No, al catador le llevaron vino, él no sabía que venía del agua. Si no hubieran dicho, ni lo traigan, ni lo probaba. Pero probó el vino sin saber y dijo que era el mejor. ¿Por qué todo este milagro se hizo a escondidas? Y hoy nosotros lo tenemos ampliamente a todo conocimiento. ¿Por qué en ese momento no se dijo que fue un milagro? Si nosotros hubiéramos estado allí en Caná, hubiéramos salido a los gritos. Fue Jesús, puso agua en la tinaja y contamos todo lo que hizo y empezamos a saltar de alegría, a darle gloria a Dios y lo hubiéramos agarrado a Jesús, lo hubiéramos levantado en anda. No sé lo que hubiéramos hecho, pero Jesús no quería eso. Jesús no vino para ser exaltado, ensalzado, levantado para arriba. Él vino para morir por los pecadores. Él vino para decirle al hombre y a la mujer de este siglo que el gobierno de Dios estaba a disposición de aquellos que lo habían abandonado, que podían volver a ser gobernados por Dios, el reino de Dios. No vino para transformar el agua en vino. Lo hizo por pura misericordia. Así que por eso no había propaganda. Él hacía un milagro y dice, no lo digas a nadie. O por ahí le decía, ve y dile a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Pero no se lo digas a nadie. Él no buscaba fama como buscan los hombres de este mundo. Él no quería la gloria de este mundo, porque él ya tenía la gloria del cielo. Segundo, corría peligro María, porque María era la madre de Jesús. Si los que estaban allí se hubieran enterado que el milagro lo hizo Jesús, si hubieran ido arriba de María a decirle, ¿tiene más hijos? Tiene más hijos, porque acá, mire, si este tiene milagros, los otros tienen milagros también, iba a ser un problema para María. Y tercero, lo hizo para que sus pocos discípulos que hasta entonces tenía, creyeran en él, porque hasta ahora lo escuchaban. Ahora no solamente oían lo que decía, sino que hacía. Estaban viendo lo que hacía. Es la primera vez que los discípulos ven que Jesús hace un milagro en las bodas de Caná. Y ustedes han leído conmigo que dice, y los discípulos creyeron en él, después que vieron este milagro. El segundo milagro que hizo Jesús, después de este, porque después que él sale de allí, a los pocos días, él fue bautizado por Juan el Bautista, porque comenzó su ministerio a los 30 años. Así que, a salir de allí, no sabemos cuántos días o qué tiempo pasó, pero seguidamente fue bautizado en agua por Juan el Bautista, y cuando él emerge del agua, fue llevado por el Espíritu Santo durante un mes y una semana, para estar en el desierto, y ayunó y oró por 40 días, y no comió ni bebió, y allí fue tentado por el diablo, y venció al diablo con la palabra de Dios. Lo venció como hombre, para que usted y yo sepamos que el diablo puede tentarnos, pero nosotros tenemos autoridad de echarlo, de reprenderle. No puede obligarnos a nada. Si usted cae en un pecado es porque usted quiere, porque accede al petitorio de Satanás, pero no porque usted está en debilidad y él lo maneja como quiere. Pero mire, vamos a leer esto. En San Lucas va a decir cuando Jesús vuelve. En San Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús, San Lucas 4, 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el versículo 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
Es decir, volvió del desierto, volvió del ayuno y de la oración y volvió en el poder del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar, porque para eso vino. En el mismo capítulo 4, versículo 33, 4:33, a ver, dice, estaba en la sinagoga, fue a una sinagoga, venía caminando el Señor, entró en una sinagoga que era un templo judío. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Santo de Israel. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué interesante, Jesús viene caminando en el poder de Dios lleno del Espíritu Santo, entra en el templo judío y cuando entra en el templo, dentro del templo había un endemoniado. Vaya qué tipo de creyente en el templo, ¿no? Un demonio adentro del templo. Usted se estará pensando, pero ¿cómo puede ser? Si estaba endemoniado, ¿cómo podía estar en ese lugar? Porque no es el lugar. Nosotros no estamos seguros en este mundo, depende del lugar donde estamos. No. Tiene que entenderlo de una buena vez. Usted va a estar seguro, depende de quién tenga con usted o quién esté con usted. No donde usted esté. Con Cristo nosotros podemos entrar hasta el mismo infierno. Sin Cristo estamos en peligro aún en la casa rodeada de hierro. En el búnker más seguro, según los hombres, los espíritus inmundos pueden entrar ahí porque no los para la materia. Un endemoniado en la sinagoga. Imagínese. Esto que quede bien claro, ¿eh? Nuestra seguridad no se encuentra donde estamos, sino con quién estamos. Hay mucha gente en nuestros días que está rodeado de protección. Supóngase los pobres policías que los matan igual, tienen chalecos antibalas, antepiernas con hierro, los matan igual. Los políticos o los reyes o las personas importantes tienen guardaespaldas, matan a los guardaespaldas y los matan a ellos. No es seguro dónde estamos. ¿Cuál es la protección que nosotros hemos buscado si nos hemos metido dentro de la casa de hierro, ¿no? La Biblia habla de dos tipos de seguridad. Una es cómo estamos investidos y la otra es cómo estamos revestidos. Revestidos es por fuera, investidos es por dentro. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Vestidos por dentro o solamente vestidos por fuera? Cuando Jesús entra a la sinagoga, ahí se encuentra que había un endemoniado y los demonios conocían al Espíritu Santo y también a Jesús. Jesús, en el cuerpo de Jesús, la palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo, la casa del Espíritu Santo. Los demonios no solamente veían la casa, no solamente veían a Jesús, hombre, sino que veían a Cristo Espíritu adentro de ellos, al Espíritu Santo, dentro de él. Y miren lo que dicen los demonios. Déjanos. Jesús no los agarraba. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Como sabían bien, ¿eh? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Y eso es lo que no quería Jesús. ¿Por qué? Porque esa es una revelación demoníaca.
Él quería que los hombres y las mujeres le reconocieran porque el Espíritu Santo se lo revelaba, no porque el diablo lo dice. Usted no tiene que creer que Jesús es Dios porque se lo dice un hombre o una mujer. Usted tiene que buscar en su alma y en su espíritu la revelación del Espíritu Santo. Y Él le va a revelar quién es Jesús. Así que Jesús hacía callar a los demonios. ¡Sal de él! Los demonios conocían a Jesús. Mire, los hombres no lo conocían y los demonios sí. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, según la Biblia, ahora está en nosotros. Porque para esto vino Jesús. Para que usted abra su corazón, para que yo abra mi corazón e invite a Jesús, al Espíritu Santo, a que venga a morar, a vivir dentro de nosotros. De la misma manera que estaba en el cuerpo de Jesús, que ahora esté en nosotros. ¿Usted está entendiendo lo que yo digo? No que nosotros tengamos a un Jesús en la pared, a un Cristo acá en un crucifijo colgado. No, no, adentro. Jesús está vivo, el Espíritu Santo está vivo. Invítelo a entrar en su corazón. La Biblia llega a decir, si el mismo Espíritu que derramó o que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, vive en ti, vivificará, dará vida a vuestro cuerpo mortal por el mismo poder del Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús. Y ese Espíritu Santo está con mucho deseo de vivir en ti y de vivir en mí. Cuando decimos esto hay muchos que se ríen, hay muchos que se burlan. El asunto es que estos que se ríen y se burlan, cuando están muy mal y en cama y desesperados y el médico y toda la medicina dice que se van a morir, estos empiezan a clamar, tráiganme un pastor, tráiganme un rabino, tráiganme un sacerdote. ¿Por qué? Si se han reído toda la vida, ¿qué les pasa ahora? Y ahora se dan cuenta que van a tener que salir del cuerpo y van a enfrentar cara a cara de aquel que se han reído toda la vida. Es hora de volver a Dios, dijo Jesús. Por eso Jesús no quería mostrarse como Dios. Él quería que los hombres y las mujeres entendieran que Dios quiere gobernar la vida del ser humano. Jesús quería que los hombres y las mujeres entendieran que Él vino a renovar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Que lo que perdió el hombre en el jardín del Edén, lo que perdió fue un reino. Perdió el gobierno de Dios y no se dio cuenta y todavía no se da cuenta. Se quiere gobernar solo y se autodestruye. Y cuando salga del cuerpo, porque el cuerpo va a morir y va a ir a la tierra, pero usted va a seguir viviendo. Cuando usted salga del cuerpo, va a tener que ir a ver cara a cara a Dios, aquel que envió a Jesús, aquel Jesús que levantó a tantos pastores, evangelistas, a tantos ministros, para que predicasen lo mismo que predicó a él, y los hombres siguieron rechazando. Él se muestra y obra y muestra obras milagrosas solo a las personas que creen en Él, los que confían en Él, los que tienen todo lo que es humano en segundo lugar. El mismo Jesús dijo, el que no ama menos a papá y mamá que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué puso a papá y mamá? Y porque es lo máximo para un ser humano normal, amar a papá y mamá. Pero Dios quiere la primacía. Jesús dijo, no te desesperes por lo que has de comer, lo que has de beber. Mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, ni el Padre que está en los cielos les da de comer. Vosotros valéis mucho más que esas aves. Luego dijo, la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la vida es Dios. Tu corazón comenzó a marchar porque Dios sopló sobre tu vida.
Pero un día ese corazón parará y tú seguirás viviendo, porque la vida no es natural, la vida es espiritual. Y es la vida lo que le da vida justamente a tu cuerpo mortal. No se desesperen, dijo Jesús. No se desesperen por las cosas de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, y todo lo demás de este mundo vendrá por añadidura. Nosotros hemos invertido estos términos. Nos desesperamos por estudiar, por tener un título, por trabajar, por llegar a ser alguien importante, por tener cierto tipo de fama o cierto tipo las cosas que he logrado. No, mi hermano querido, esta vida es temporal. Es temporal. Yo he estado en velorios donde los que quedaron vivos se abrazan al cajón y gritan, llorando, mira, tanto trabajo, tanto luchar, ¿para qué? Esto es lo que está diciendo el Evangelio. Esta vida se termina, tiene fecha de vencimiento, la vida es otra. Prepárate para vivir en la eternidad. Dice Jesús, el que quiera guardar su vida, ¿entiende lo que quiere decir? El que se desespera por su vida temporal, la perderá. Y el que pierde su vida, por mí, el que busca primero a Dios sobre todas las cosas, él hallará la vida. Porque la vida es Dios. Jesús quiere primero que lo tengamos a Él, en todo lugar, a Dios. Y todo lo demás que necesitamos en esta vida y que Dios sabe que la necesitamos, vendrá. Vendrá porque la vida misma atrae las cosas temporales. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. Pero el que no lo tiene a Él, no tiene nada. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. El que no hace nada sin mí, este tendrá las cosas, porque sin mí nada podéis hacer. Pero el que emprende y lucha por sí solo, sin mí, este no va a lograr nada y va a perder su vida. Pero aquel que pone a Dios en primer lugar, verá milagros, verá sanidades, verá liberaciones, verá abundancia, verá gozo, verá paz, verá fe, verá amor. Todo esto y mucho más, porque pondrá a Dios en primer lugar. Jesús es una persona extraordinaria. Todo lo que Él hizo y como Él vivió, sobrepasó lo natural, porque su vida fue sobrenatural. Jesús es el Hijo de Dios. Y aún en la cruz del Calvario, tantos religiosos que andan agarrando un pedazo de madera en forma de cruz con un muñequito y que piensan que Jesús murió por ellos y todo, no terminan de entender que Jesús murió antes de morir. En la cruz del Calvario, cuando Jesús clama, gime, grita, ¿cómo habrá gritado? Que los que escribieron la Biblia, dice, no se animaron a ponerlo en irish, sino que lo pusieron en arameo, que era un poco más suave. Cuando Jesús clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús en la cruz clama de esta manera, está diciendo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Todo su ministerio se lo pasó diciendo, ahora todos me dejarán, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero cuando Él estaba en la cruz, estaba solo. Porque esa es la muerte, la verdadera muerte, la muerte segunda. Es la separación de Dios con tu alma. Y Él en la cruz del Calvario fue separado, fue abandonado, fue dejado solo. El alma de Jesús probó la muerte, la separación de Dios.
para que tú y yo, creyendo en Él, aceptando lo que Él hizo por nosotros, no experimentemos esta soledad. Jesús, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, en el momento más difícil y cruento de su vida, fue abandonado. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo y aceptas su sacrificio como tu Salvador y tu Señor, cuando llegue el momento de dejar este mundo, no estarás solo. Ya lo pasó Jesús para que tú no lo pases. Si tú lo aceptas, lo recibes, el día que salgas del cuerpo, Él estará allí para recibirte. Él estará en la puerta del cielo para esperarte. Él enviará sus ángeles para llevarte hasta allí. Para esto vino Jesús. No para darte de comer, no para calmarte los dolores, no para resolverte tus problemas, sino para volverte a Dios. Porque cuando volvemos a Dios, los dolores, las enfermedades, los problemas, las necesidades se terminan. Porque Él es el dueño todavía, es el creador del universo. Y Él puede darte todo, todo. Pero si tú estás lejos de Él, el diablo no te dará nada, cada día te quitará más. Ven a Cristo, acepta a Jesús y Él te dará la vida. La vida que tú sueñas está en Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos entra toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos está la liberación de tu alma. ¿Quieres orar y recibir a Jesús, hablar con Dios? Te ayudo. Ora conmigo, repite conmigo esta oración si es que estás por primera vez viendo y oyendo este mensaje. Pero hazlo con fe, porque Dios te está viendo y oyendo. Padre, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra y quiero recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador. Que Él entre en mi vida y que sea el dueño de mi vida. Toma dominio de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi fuerza. Sé tú el dueño de mi vida. Estoy cansado de fracasar. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mi ignorancia, porque no he sabido nada de ti. Y ayúdame. Ayúdame, Señor. Recibo a Cristo para que Él me enseñe. Toma mi vida, toma mi mano, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si lo has hecho de corazón, bienvenido al reino de Dios. Al terminar este programa, entra en una de tus habitaciones, cierra la puerta detrás de ti y sigue hablando con Dios. Háblale tú, cuéntale tu corazón, abre tu corazón. La Biblia dice, y tu Padre que ve y oye en lo secreto, te recompensará en público. Pero habla con Él, consíguete una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, el libro autorizado de Dios para que le conozcas en este tiempo. Recuerda que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Te esperamos en el próximo día. Y antes de terminar, quiero orar también por todos los que creen en Dios y que nos siguen, por la iglesia, por los colegas, por los pastores, por los amigos, por la familia que nos ve. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Pido una bendición grande,
grande sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, donde se encuentren, y que tu revelación a través del Espíritu Santo sea mayor cada día, en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma, para conocerte más. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, nos volveremos a ver el miércoles, Dios mediante. Un abrazo para todos.